¿Qué nota le darías a cada jugador del Deportivo Alavés? Hoy en el canal tienes vídeo sobre las notas que en este caso le doy yo a cada integrante de la plantilla del cuadro albiazul. Vamos allá, no te lo puedes perder. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas al canal, al rinconcito del balón. Bienvenidos y bienvenidas aquí a YouTube, a un vídeo que, bueno, pues me apetecía hacer. Creo que, bueno, pues hay que valorar la trayectoria del equipo durante la temporada, pero sobre todo hay que valorar el individualismo, ¿no? Individualmente, uno por uno, lo que ha hecho cada jugador, lo que ha aportado cada jugador en este histórico ascenso del Club Albiazul a Primera División. Y para ello pues tenemos este vídeo para analizar un poquito más en profundidad la nota y el porqué de cada jugador. Vamos allá con las notas de cada uno de los jugadores de la primera plantilla. El Deportivo Alavés, más por supuesto la Luz García Plaza, más por supuesto, por último, la global para el cuadro albiazul. Empezamos por Antonio Sivera, por los porteros, y en este caso por Sivera, por el guardameta de Javea, que, bueno, pues ha hecho una temporada creo que muy buena, estando a un nivel fantástico. Es cierto que ha recibido además muy poquitos goles en lo que el transcurso de la temporada se refiere. Muchas porterías a cero de Antonio Sivera a lo largo de la temporada. Ha tenido pues un tramo final fabuloso. Creo que ha sido los jugadores más determinantes de este Deportivo Alavés para conseguir el objetivo. Es cierto que tiene que mejorar con los pies, que son un portero que, bueno, pues quizás tenga ese déficit de que no es 100% seguro con los pies, ese juego con sus compañeros tan importante que tiene hoy en día el compañero, esa figura, el portero, perdón, esa figura con los pies. Creo que la tiene que mejorar, pero creo que en general ha hecho una campaña francamente buena, excepto quitando algún error algo grosero, como por ejemplo se me viene a la cabeza ese fallo de entendimiento entre Arroyo y en el encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas en Mendizorroza en el inicio de la temporada. Así que la nota para Antonio Sivera, ya la estáis viendo, es la de 8,5. Jesús Ogüeno, un guardameta que, bueno, pues es cierto que ha tenido poca participación, que era su debut prácticamente en el fútbol profesional. Es cierto que la temporada pasada, por aquello del COVID, tuvo la oportunidad de debutar con Jesús Mendilibar en el banquillo en ese partido ante la Real Sociedad, pero es su debut, podríamos decir, más serio en cuanto a fútbol profesional se refiere. Ha tenido poca participación porque evidentemente estaba Antonio Sivera por delante. Mi nota es un 7 para Jesús Ogüeno, que es cierto que el único encuentro que ha jugado en esta liga Smartbank ha sido el encuentro ante el Albacete, que se saldó 1-1, y el gol que recibió pues nada tuvo que hacer. Y bueno, pues creo que ha sido un jugador muy importante en el vestuario y en la Copa del Rey. Ha cumplido con creces lo que se esperaba de él. Por lo tanto, ese 7 para Jesús Ogüeno, que, bueno, evidentemente creo que ha hecho una buena temporada para la participación que ha tenido. Vamos con los laterales. En este caso empezamos por Anderson Arroyo, jugador cedido por el Liverpool, que quizás sea la nota pues más baja de las valoraciones que voy a hacer en el día de hoy. Le doy un 5 a Anderson Arroyo. ¿Por qué le doy un 5? Porque creo que no ha estado a la altura de lo que se esperaba del jugador cedido por los Reds, por el conjunto inglés. En principio es cierto que Luis García alternó mucho con Arroyo y con Tenaglia. Parecía que un partido sí, un partido no para cada uno. Quería ver verdaderamente cuál era el nivel de cada uno y sobre todo por quién se decantaba, y creo que Tenaglia ganó por goleada. Luego hablaremos del jugador argentino, pero Arroyo no ha cumplido con las expectativas. Hemos hablado, cuando hemos tocado el tema de Sivera, ese error grosero que tuvo ante Las Palmas, algún otro fallo que, bueno, pues le ha hecho estar relegado al banquillo. Y pues bueno, quizás el rendimiento que ha dado, quizás no, seguro que el rendimiento que ha dado no ha sido ni el esperado, y por supuesto insuficiente para estar o para poder continuar la temporada que viene en Vitoria. Mi nota para Arroyo, insisto, un 5, que la prueba justito en la temporada. Rubén Duarte, otro indiscutible para Luis García Plaza, un jugador que
al igual que Arroyo y Tenaglia empezó con alternancias con Javi López, incluso Duarte llegó a estar un momento más de suplente que de titular con respecto al jugador tinerfeño, pero se hizo con la titularidad creo que bastante rápido. Fue un jugador, o ha sido un jugador muy importante, un jugador que, bueno, pues en primera división quizás le queda algo justita a la categoría, aunque puede ser aprovechable, pero que en segunda es un jugador hecho y derecho y que es vital para, o ha sido vital para este Deportivo Alavés. Ha aprendido a subir, ha aprendido a ser mucho más ofensivo esta temporada. Es cierto que, evidentemente, el nivel de segunda al de primera no es comparable y ahí ha tenido más margen de mejora el jugador andaluz. Y bueno, pues creo que para mí, sin ninguna duda, ha sido el mejor defensor de la temporada junto a Alexander Sellar, el mejor defensor del Deportivo Alavés, por colocación, por agresividad, por muchas otras historias que hay que analizar en cuanto a defensa, y creo que ahí Duarte pues, ha sido de lo mejorcito en defensa para este Deportivo Alavés. Ese 8,5 que le doy a Duarte creo que es totalmente merecido. A Javi López, su nota, para mí, un 7. Buena temporada de Javi López. Es cierto que no se ha consagrado del todo porque Rubén Duarte prácticamente durante durante 4/5 de la temporada ha estado por delante del propio jugador tinerfeño, pero creo que Javi López ha tenido partidos y momentos en los partidos bastante decentes. Evidentemente es un jugador muchísimo más ofensivo que defensivo, y eso se ha notado en partidos donde el encuentro estaba cerrado o donde el Deportivo necesitaba meter un gol. Javi López ha ayudado muy mucho a esas internadas por área contraria, a esas jugadas por la banda y esas subidas rápidas que tenía como carrilero. Y bueno, pues es cierto que ahí es un jugador muy pero que muy aprovechable. Es cierto que tampoco ha tenido excesiva participación, que en Copa del Rey sí ha tenido minutos y en Liga ha sido uno de los suplentes que habitualmente solía tener minutos, pero en general creo que Rubén Duarte le ha eclipsado completamente en su proyección esta temporada. 7 para él, que creo que es más que justo. Vamos con los centrales, y cómo no, tenemos que empezar por el capitán. Por Víctor Laguardia, por el Kaiser, por el jugador que lleva unas cuantas temporadas en Vitoria en el Deportivo Alavés. Y es cierto que aquí está el condicionante de que Víctor Laguardia llegó muy tarde, por aquello límite salarial, de que el Deportivo no se podía inscribir al jugador maño. Y bueno, pues la temporada ha sido, creo que dura para Víctor Laguardia. Es cierto que ha hecho de capitán, en muchísimos vídeos ha aparecido como un auténtico jefecito dentro del vestuario, pero en lo deportivo, en el juego, en el campo, pues le ha costado, no ha tenido nunca su mejor nivel cada vez que ha jugado, que por cierto no ha sido mucho, apenas algún que otro minuto en la Liga Smartbank, en algún partido cerrado, y sobre todo en Copa del Rey. Y bueno, pues mi nota es un 6,5 porque no ha demostrado Víctor Laguardia que haya hecho una temporada fantástica, ni siquiera buena. Creo que ha sido decente, normalita para lo que ha jugado, y evidentemente no al nivel que estábamos acostumbrados del jugador zaragozano. Señoras y señores, para mí el MVP de la temporada 22-23 para el Deportivo Alavés. Un descubrimiento, Luis García Plaza lo trajo del Mallorca, y estamos hablando de Alexander Sellar. Para mí, el mejor jugador de la temporada es Alexander Sellar, aunque está empatado con Tenaglia y con otro jugador que luego veréis en las notas finales, pero Sellar ha sido incombustible, ha sido un jugador extraordinario, tanto de medio centro como de central, que es la demarcación la que más le hemos visto, la más habitual para él. Y bueno, pues son las lesiones le han delegado del 11 inicial. Es impresionante lo de Sellar, que ha sido de verdad un descubrimiento completamente nuevo para la afición albiazul, que no lo conocía y que se ha quedado maravillada y gratamente sorprendida con el rendimiento y con el nivel que ha dado el central serbio. Insisto, además, de central y de medio centro, algún partido ocasional como por ejemplo el encuentro de Ipurúa de la liga regular. Vamos con la gran revelación, otro central, Abdel Afkar, que mi nota para él es la de 8,5. Creo que la temporada ha sido muy buena, tirando a sobresaliente, y seguramente así lo sea también.
la revelación sin ninguna duda de la temporada, y yo diría, ya no solo el Deportivo Alavés, sino de la Liga Smartbank en general. Creo que el rendimiento que ha dado Akkar, cómo ha entrado en los planes de Luis García Plaza, cómo se ha hecho un hueco en el 11 y sobre todo cómo ha jugado durante todo el año con cierta regularidad, creo que le ha hecho ser un jugador indiscutible, que además vaya con su selección, y bueno, pues evidentemente hay que valorarlo, y creo que ese 8,5 hace justicia a la temporada de Akkar. ¿Por qué le pongo un 8,5 en un 9, por ejemplo? Muchos os preguntaréis, pues porque ha tenido errores de bulto, errores como por ejemplo el día del Granada, errores como el día del Oviedo. Bueno, es un jugador que tiene que coger experiencia, que tiene que asentarse de una vez por todas en el fútbol profesional, pero es cierto que este año pues le ha valido para mucho. Era un debutante en el fútbol profesional, no lo olvidemos. La temporada pasada en Primera División prácticamente jugó un encuentro de Copa del Rey, si no me equivoco, en Segovia, así que bueno, Akkar creo que le ha venido francamente bien este año, este salto de calidad de segunda red, que es lo que iba a jugar a Segunda División, y evidentemente pues ha consagrado como uno de los jugadores importantes para este Deportivo Alavés. Hemos hablado de la cara y tenemos que hablar de la cruz. Nicola Maras, el pobre hombre, el jugador del Deportivas, que por cierto la temporada que viene, si nada se tuerce, estará también en Primera División, pues le tengo que dar un 6. ¿Por qué un 6? Pues porque ha estado prácticamente media temporada lesionado, con esa lesión grave de rodilla que le ha impedido jugar gran parte de los minutos de la temporada. Lo que jugó creo que fue un central en el que Luis García Plaza tuvo mucha confianza, tuvo un inicio muy solvente de campaña, jugando con Sedlar y con Afkar, alternando en ese trío de centrales. Y pues es cierto que la lesión le dejó KO para el resto de la temporada, y ese 6 pues se lo tengo que dar por lo que hemos visto del jugador serbio del Deportivo Alavés. Pasamos al medio campo. Carlos Benavidez, el uruguayo, un jugador muy querido en Vitoria, y que bueno, pues evidentemente es un perfil, su juego, su figura es un perfil que gusta mucho en Vitoria, estilo Astudillo, estilo, bueno, pues jugadores de ese tipo que tanta ilusión y que tantos éxitos han dado al club albiazul. Las sanciones y las lesiones, por un lado, y por otro lado, la llegada de Antonio Blanco al Deportivo Alavés, pues ha hecho que en principio de temporada, que fue un inicio de temporada en el que jugó muchísimos minutos, haya ido de más a menos en cuanto a minutaje. Es cierto que ha acabado siendo muy importante en el playoff Carlos Benavidez, pero bueno, pues muchas veces se ha pasado de frenada en muchas acciones, ha tenido sanciones, ha tenido buena que otra lesión, y Antonio Blanco, evidentemente que según llegó fue titular indiscutible, pues le quitaron el sitio en el 11 inicial durante gran parte de la temporada. Nota para Carlos Benavidez, un 8. Vamos con el jugador más veterano de la plantilla, pero no por ello el menos importante, Salva Sevilla. Él es jugador de Mallorca y Real Betis, entre otros, que bueno, pues ya estáis viendo ahí, mi nota es un 8 para él. Creo que ha ido de más a menos claramente la temporada. Empezó siendo un jugador vital, en el que la afición albiazul le flipaba, se quedaba alucinado con lo que era capaz de hacer con la edad que tiene el ex del Mallorca, y bueno, pues poco a poco es cierto que el peso de los partidos, el peso de los minutos le ha ido lastrando también, evidentemente por la edad. Ha tenido buena que otra lesión, pero sobre todo la lesión más importante ha sido la última, que la ha tenido fuera prácticamente de todo el playoff. El cansancio creo que le ha pasado factura, le ha hecho mella, y bueno, pues Salva Sevilla creo que ha bajado el rendimiento claramente, pero bueno, hay que quedarse con las cosas buenas que ha tenido, y en el cómputo global de la temporada, mi nota es un 8 para el jugador de confianza, podríamos decir, de Luis García Plaza. Tony Moya, uno de los jugadores que la temporada pasada estaba en Primera División con el Deportivo Alavés, uno de los pocos supervivientes de esa nefasta temporada del cuadro albiazul. Un 8 para él. Creo que ha metido goles importantes. Creo que además ha sido un jugador que, a pesar de las múltiples suplencias que ha tenido, siempre ha contado con minutos con Luis García Plaza. En la gran mayoría de los partidos ha jugado sus minutitos Tony Moya, y es cierto que durante gran parte de la temporada también, sobre todo de mitad hacia el último tramo, ha tenido más minutos que la primera mitad de la misma. Por lo tanto,
Los goles, por ejemplo, se me viene a la cabeza el de Miranda, el de Zaragoza y el último ante el Málaga, por cierto, todos golazos, hacen que Tony Moya también, aparte de ser un jugador que asiste, aparte de ser un jugador que genera juego, haya tenido ese acierto de cara a gol que ha sido francamente importante para el club auriazul. Uno para Alex Balboa, un canterano que era debutante en el fútbol profesional y que es cierto que la participación ha sido residual, algún que otro minuto ha tenido, es cierto, y por eso le metemos aquí en vereda y en las notas. Para mí un 6,5 su participación. Creo que, bueno, pues es cierto que ha tenido poco protagonismo, pero ha sido un recurso importante para Luis García Plaza en algún que otro partido donde andaba escaso de efectivos en esa medular, y creo que, bueno, pues ha cumplido, que no es poco para un jugador que apenas tenía experiencia en el fútbol profesional. Por tanto, ese 6,5 para Alex Balboa. Antonio Blanco, es su turno y tenemos que hablar de un jugador que desde que llegó a Vitoria ha sido indiscutible. Luis García Plaza desde el primer día ya confiaba plenamente en él y ya lo ponía en los 11 iniciales. Bueno, buen toque, buena salida de balón y una inteligencia táctica indiscutible, la de Antonio Blanco, internacional sub-21. Le doy un 8 de nota. Me explico, creo que también podría haber llegado al 8,5, pero creo que le ha faltado más físico en el medio del campo. Es algo que tiene que mejorar. Físicamente creo que ha andado muy justo y, por supuesto, no ha estado en la consecución del Deportivo Alavés del ascenso a Primera División por aquello de que estaba obligado a ir con la selección sub-21. Es una realidad, es bueno, pues un problema para el Deportivo Alavés, y bueno, pues podríamos decir que un mal trago para Antonio Blanco, que no puede estar con sus compañeros en ese tramo final y en ese ascenso tan bonito para el Deportivo Alavés, y eso creo que también le tiene que restar nota. Por lo tanto, ese 8 para el jugador cedido por el Real Madrid. Uno de los jugadores con más minutos de la temporada es John Guridi. John Guridi, pues creo que ha quedado un 8,5 mínimo, 8,5 para él. Mi nota en este vídeo y en este análisis de final de temporada. ¿Por qué? Pues porque creo que, a pesar de tener o ir a rachas, es un jugador que la gran mayoría de la temporada ha jugado fuera de su sitio habitual, de su posición de confort, como es la de mediocentro. Le ha tocado jugar de media punta por aquello de la presión, por aquello de que es un jugador que tiene mucho recorrido, que recorre muchísimos kilómetros, y pues ahí le ha costado, porque es un jugador que no tiene excesiva calidad, que no tiene mucho gol, y un jugador en la media punta pues necesita de esos parámetros, de esas estadísticas, de esos números para ser un jugador importante. Aún así creo que ha hecho un trabajo oscuro muy determinante, y cuando ha jugado de medio centro ha demostrado verdaderamente el jugador que es, sin ir más lejos, en el partido del ascenso a Primera División en el Ciutat de Valencia, donde sí jugó, sí ocupó esa posición que tanto le gusta e hizo un partido extraordinario. Así que John Guridi, ese 8,5 para el jugador procedente de la Real Sociedad. Turno de Robert, cedido por el Real Betis, y mi nota es un 7,5 para el jugador del Deportivo Alavés, para esa media punta que también ha podido jugar de extremo. Calidad de raudales, creo que es de los jugadores que más calidad tiene en la plantilla, pero es un jugador muy intermitente. Ha desaprovechado infinidad de ocasiones para hacerse hueco en el 11 inicial. Es cierto que ha sido un jugador importante en tramos de la temporada. Recuerdo partidos espectaculares como el de Zaragoza o el de Leganés, por ejemplo, en el que es el héroe del Deportivo Alavés, anotando los 2 goles del partido, pero no ha tenido poca continuidad por parte de Luis García Plaza hacia él, y además creo que, vuelvo a insistir, ha sido un jugador intermitente que tampoco se ha ganado esa continuidad. 7,5 para Robert. Hablamos de Jason Remeseiro, 7,5 para él, un jugador que nunca ha dado lo que se esperaba de él, el rendimiento deseado o el rendimiento que todo el mundo esperaba de él, no ha llegado. Es mi opinión. Creo que ha tenido algún que otro partido interesante, algún que otro gol importante, Zaragoza, Miranda, pero no se ha llegado a hacer jamás
con ese puesto de titular de extremo derecho. Es un jugador que, bueno, pues le faltan cosas, le faltan aspectos que tiene que mejorar claramente y, bueno, pues evidentemente es un jugador que tiene contrato con el Deportivo Alavés, pero que a mí personalmente no me convence y no me termina de gustar su rendimiento en el cuadro azul. Hablemos de Xavier Alcaine, un jugador que fue indiscutible en el primer tramo de la temporada y que ha acabado la temporada o ha ido perdiendo mucho protagonismo y sobre todo ha acabado la temporada relegado al banquillo. Relegado al banquillo sin minutos, un jugador muy joven que venía de la Real Sociedad, con mucha calidad, con gol, pero es cierto que Luis García Plaza se ha decantado en muchas ocasiones por otras opciones, sea Jason, sea Robert en ese costado diestro o incluso Luis Rioja jugando Abde en la izquierda. Me gusta ese jugador, pero es cierto que en muchos momentos no ha dado el nivel o lo que se esperaba de él o lo que hemos visto en el tramo inicial de la temporada. 7 para él, para Xavier Alcaine. Tenemos que hablar de otro debutante en el primer nivel en el fútbol profesional, como es Abde, un jugador con un descaro tremendo. Quizás sea el jugador que más echado adelante es, que cada vez que coge el balón intenta encarar. Es un jugador muy atrevido, muy desequilibrante. Valiente, quizás demasiado individualista en muchos momentos, pero es cierto que ha metido goles decisivos. Recuerdo el gol de Las Palmas, recuerdo también el gol ante la Sociedad Deportiva Eibar en el playoff, y es un jugador aprovechable, un jugador que ha dado minutos de calidad para el Deportivo. Estuvo un pequeño tramo a mitad de temporada en el que estuvo más bajo de lo habitual, pero creo que ha vuelto o volvió a su máximo esplendor y ha sido un jugador importante para Luis García Plaza. Para él, la nota, un 8. Faltaba un 9 y en este caso ese 9 está reservado para Luis Rioja. Luis Rioja, el máximo goleador de este Deportivo Alavés en la temporada 22-23, unas cuantas asistencias, unos cuantos goles y sobre todo creo que, bueno, pues calidad a rodales por esa banda izquierda, desborde, desequilibrio, descaro y bueno, pues un jugador que evidentemente no es de segunda división sino de primera, pero que por circunstancias ha estado en el Deportivo Alavés. Recordemos que el principio de temporada para nada fue fácil, que bueno, pues estuvo prácticamente fuera del equipo y por eso mismo no le he subido la nota. Creo que bueno, pues eso le condicionó mucho en su inicio, que creo que fue muy complicado. Y bueno, pues es cierto que el final de la temporada, el tramo final, tampoco ha sido fácil para él porque en mi opinión se le ha hecho bastante larga la temporada después de jugar infinidad de minutos y de notar ese cansancio el paso de los partidos. Vamos con los delanteros. Empecemos con Panicelli, que es el que menos protagonismo ha tenido, un jugador que bueno, pues llegó a mitad de temporada y con ficha del filial, le doy un 6 a él, que bueno, lo que ha jugado pues tampoco le hemos podido ver mucho, pero es cierto que en Albacete fue un jugador muy importante en ese gol, que molestó a la defensa del Albacete para que finalmente entrase ese esférico, que también tuvo minutos en el partido de Granada si no me equivoco, y en Levante también fue un futbolista que lo hizo bastante bien. Por lo tanto, lo poco que se le ha visto hay que valorarlo y ese 6 va para él. Miguel de la Fuente, de más a menos, además en picado, un 8 para él. No sé si estoy siendo muy generoso, pero bueno, finalmente me he decantado por el 8. Creo que fue un jugador indiscutible a principio de temporada. Además, teniendo en cuenta con la lesión de Mamadou Sylla, no había más recursos excepto el de Taichi Ara, que tuvo pocos minutos con Luis García Plaza. Un jugador que, bueno, pues metió algún que otro gol. Es cierto que, por ejemplo, en el debut fue uno de los goleadores en aquel partido en Butarque, pero ha ido perdiendo protagonismo. Lesiones, sobre todo importantes, pues la han dejado fuera de alguna que otra convocatoria, y eso creo que, junto con la llegada de Ser Villalibre, la ha relegado al banquillo. En el tramo final, en los partidos importantes, tanto Las Palmas como el Levante, pues ahí ha estado en el once inicial o entrando desde el banquillo, por lo tanto teniendo minutos, un jugador que ha contado con la confianza de García Plaza, pero ya no como titular a partir de mitad de temporada. Por lo tanto, la nota para él, un 8. Tenemos dos nombres. En principio, el de Mamadou Sylla, 7,5 para él. Creo que, bueno, técnicamente es un jugador que no da la talla. Creo que también es ciertamente descoordinado, pero es indiscutible que ha metido sus golitos en el Deportivo Alavés y que ha sido un jugador que, si no llega a meter esos goles, pues seguramente el Deportivo Alavés no hubiese subido a primera división.
Es un jugador limitado técnicamente, vuelvo a repetir, pero creo que ha metido goles importantes siendo el delantero, quitando a Panicelli, evidentemente, que menos minutos ha jugado. Por lo tanto, ese 7,5 para Sila, más que un aprobado para el jugador del Deportivo Alavés, para ese delantero centro que la temporada pasada ya estuvo en el campo del Paseo de Cervantes. Y por último, el jugador que crea baños de masa, el jugador más carismático, la gente enamorada, la gran enamorada de él, el jugador cedido por el Athletic Club, Asier Villalibre. 8,5 para él, creo que lo que ha estado pues ha sido claramente influyente su rendimiento en Vitoria, jugador decisivo para el ascenso del conjunto albiazul a la máxima categoría y bueno, pues si no me equivoco son 6 tantos los que ha hecho con la camiseta del Deportivo Alavés en 20 partidos, 6 goles en 20 partidos que le han hecho ser un jugador fundamental para Luis García Plaza y un jugador fundamental para el Deportivo Alavés. Su carisma, pues lo más destacado para la afición albiazul, 8,5 para él. Y por último, Luis García Plaza. ¿Qué nota le daríais vosotros? La mía, un 8. Creo que la temporada ha sido muy buena. Es cierto que el Deportivo Alavés ha tenido, tramos en los que francamente ha jugado mal. No han acompañado en muchos momentos los resultados, pero al fin y al cabo el equipo ha subido. Y eso es lo que realmente importa, capitaneado por un Luis García Plaza que creo que, pues es un entrenador muy importante para este Deportivo. Es un entrenador que, ha hecho mejor al equipo y ese 8 va para él, que creo que es una muy buena nota para el entrenador madrileño del Deportivo. Es que, por cierto, la temporada que viene continuará en el banquillo albiazul. Nota en general del equipo, un 8 también para el Deportivo Alavés en esta temporada 22-23. Bueno, comentadme lo que os ha parecido las notas en este vídeo, comentadme si estáis de acuerdo en todas, si hay alguna que os gustaría cambiarlas, si hay alguna que no estéis de acuerdo. Ahí tenéis los comentarios para también dejar vuestro análisis. Darle like si os gusta el vídeo, activar la campanita, no se os olvide. Y por supuesto, si os gusta el canal, suscribíos. Apoyad el periodismo independiente como es este canal pequeñito, pero que poco a poco va creciendo y que, no sabéis la ayuda que nos hace que la gente se suscriba, que la gente comparta los vídeos, etcétera. Creo que es una ayuda muy importante para el canal y que no cuesta tanto hacerlo si verdaderamente te gusta el contenido del mismo. Así que gracias por estar ahí, un saludo y nos vemos en próximos vídeos. Estas han sido las notas finales de la temporada 22-23 para un Deportivo Alavés de primera.